¿Y los MIT, profe, no te sirven a vos? Igual, son de la misma manera, hay que pagarlos. Pagos. Sí. Sí, yo le pregunté a la universidad si se hacía cargo, no, me dijo que tenía que hacer cargo yo de pagarlos, y es todo en dólares encima. Pero no hay problema, se entra nuevamente. Sí, se entra nuevamente. Bueno, entonces, veníamos acá, ¿sí? Frutos monotalámicos que provienen de una única flor, ¿sí? Y frutos politalámicos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la frutilla, ¿sí? Que es una polifruta, versus los de abajo, que son, ¿sí? Infrutescencias, ¿sí? El sorocio y el cicono son infrutescencias, porque provienen de varias flores. En cambio, el conocarpo, ¿sí? Es monotalámico, proviene de una sola flor, ¿sí? Es una polifruta. Entonces, ¿qué pasa? La frutilla, digamos, es una flor con muchos carpelitos, ¿sí? Muchos carpelitos. Y cada carpelito va a dar un fruto seco que es un aquenio. Esos puntitos, ¿sí? Que van ahí, son muchos aquenitos juntos. Y cuando hay muchos aquenios juntos se llama, ¿sí? Conocarpo. ¿Sí? Están ahí, formando la frutilla. O sea, muchos carpelos quiere decir que tenía muchos ovarios también, ¿o no? Y lo que pasa es que estamos viendo que es una única flor, ¿sí? Con un ovario con muchos carpelos. ¿Un solo ovario con muchos carpelos es la frutilla? Y claro, Ok. bueno, entonces tenemos monotalámicos, tenemos conocarpo, drupa, polidrupa, sinorrodon, ¿sí? Las legumbres, el folículo y el polifolículo, ¿sí? Y politalámicos tenemos solo dos, el sorocio y el cicono, ¿sí? ¿Qué pasa? Dentro de los monotalámicos tenemos los que son agregados y los que son simples. Entonces, el folículo es simple y el polifolículo obviamente va a ser agregado. El conocarpo es un fruto agregado, agregado de aquenios, ¿sí? Y la drupa, ¿sí? Es simple y después tenemos la polidrupa. Y el sinorrodón, que es un fruto agregado que es único de el género rosa, ¿sí? Y la legumbre está ahí con una X porque es rarita, ¿sí? Es única. Proviene de una sola flor, sí, pero es rara. No es ni agregada ni simple, tiene unas cosas raras ahí. Bueno, ¿qué pasa ahora con el punto número 2? Tipo de gineceo. Si el gineceo es dialicarpelar o gamocarpelar, ¿sí? Entonces, un solo carpelo dialicarpelar, vamos a tener algunos frutos simples con eso. Varios carpelos unidos, gamo, ¿sí? Puede pasar eso que suceda con los frutos simples. Ahora, los frutos agregados solo son dialicarpelares, ¿sí? Es lo que yo te decía con el tema de la frutilla, ¿sí? Muchos carpelos diali, o sea, es un ovario con muchos carpelos diali. ¿Va? Ahí, Rubí. Sí. Me imaginaba que sí. O sea, me imaginaba que si tenía muchos carpelos, tenía muchos ovarios, porque me quedé entendiendo que el carpelo recubría el ovario y no me imagino para qué tiene muchos, pero no importa. Eso es la evolución, ¿sí? Seguramente tenga un significado, pero nosotros no lo sabemos como humanidad todavía. Bueno, y los simples pueden ser un solo carpelo dialicarpelar, ¿sí? O varios carpelos unidos como gamocarpelar, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí los frutos simples, la baya, el hesperidio, el melónide, ¿sí? El pepónide, la drupa, el folículo y la legumbre. Y frutos agregados tenemos el conocarpo, la polidrupa, el sinorrodon y el polifolículo, que van a ser todos con varios carpelos separados, o sea, con un gineceo dialicarpelar. ¿Sí? Gineceo dialicarpelar. Entonces, ¿qué es todo eso que tiene la frutilla ahí? Y son puros filamentos.
Y lo del medio, que es amarillito, ¿sí? Son las puntitas de todos los carpelos que están ahí donde va a caer el polen después. ¿Sí? Donde va a caer el polen después. Y acá abajo, después Perdón, tenemos todo. ¿repetís eso? Los filamentos lo veo. Lo amarillito del centro dijiste que son carpelos. Y claro, son las puntitas como el de cada carpelito dialicarpelar, ¿sí? O Ah, sea, es el. es un gineceo que está compuesto por muchos carpelos que parecieran ser individuales, pero forman ese único gineceo, ¿sí? O sea, ustedes abran la mente a las plantas porque las plantas son realmente otro reino, ¿sí? No piensen como si fuesen animales, porque son plantas, son plantas. Profe, perdón, pero no termino de entender. ¿Dialicarpelar es de un solo carpelo y de varios carpelos separados al mismo tiempo? No. Un gineceo con varios carpelos. Acá en el cuadrito dice, el cuadrito izquierdo dice un carpelo solo, dialicarpelar. Varios carpelos unidos, gamocarpelar. Y el otro cuadrito dice varios carpelos separados, dialicarpelar. Claro. Yo estoy hablando un gineceo con varios carpelos separados. Un gineceo con un solo carpelo, que ese carpelo se divide adentro. Un gineceo con varios carpelos que se unen formando un gamocarpelar. ¿Sí? Estoy hablando del gineceo. Un gineceo. Es que eso es de monotalámico o politalámico si vienen de una sola flor o de varias flores. Me parece, perdón, me meto, pero porque lo asocio con lo de los sépalos y pétalos. Viste que se decía gamo sépalo o diali sépalo. Me parece que diali quiere decir separados. Es Claro. O raro que sea, aclaren, o sea, es acá tengo raro el que aclaren dibujito. separados cuando hay uno solo. Cuando hay uno solo, ¿para qué aclaran que está separado? Es obvio si es uno solo. ¿Se entiende? Cuando Son son varios muchos, carpelos separados o varios carpelos unidos. claro, pero cuando es uno solo, un solo carpelo, ¿para qué se aclara que es diali? Si no hay otra opción. ¿Se entiende la Debería ser pregunta? carpelar, no sé, pero si no entra todo, Correcto. o sea, uno solo o muchos separados en la misma definición. Y lo que pasa es que un solo carpelo, no es lo mismo un solo carpelo que se divida ese mismo carpelo a que haya varios carpelos unidos o varios carpelos ya de entrada. Un solo carpelo se puede dividir y asemejarse a algo que es dialicarpelar, que es de varios carpelos y a su vez esos varios carpelos dialicarpelares. O sea, esto que está acá es el ovario, lo del medio. Este ovario que está acá aparenta ser un único carpelo unido. Pero puede haber ovarios, ¿sí? O gineceos, que es el ovario, el estilo y el estigma, ¿sí? Todo, que sean bastante raros, con bastantes divisiones, ¿sí? Con bastantes divisiones. Y esas divisiones van a dar a los frutos, dependiendo de cómo se divida ese gineceo, o cómo esté formado, por muchas partes, por pocas partes. Entonces tenemos varios carpelos que se unen y son gamocarpelares. Un solo carpelo que es dialicarpelar, ¿sí? Que está dividido adentro y pareciera que fuese, ¿sí? Varios carpelos juntos. Después varios carpelos que siguen divididos. Entonces sí, los ves como separados y uno pensaría que son ovarios diferentes, ¿sí? Pero es un mismo ovario separado en muchas partes, ¿sí? Yo sé que es complicado, pasa que al ver el fruto por ahí y al hacer el corte uno se va dando cuenta de lo que va pasando. Ok. Después tenemos esto, ¿sí? El pericarpio, que como es una hoja, ¿sí? El pericarpio es la parte, ¿sí? Los antófilos que forman los gineceos se llaman carpelos, ¿sí? Entonces, las hojas evolucionadas que forman parte femenina de la flor son de las angiospermas, ¿sí? Entonces, eso es el carpelo. Esto lo habíamos visto en la clase anterior, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con esos carpelos? Ese carpelo, la hoja, perdón, tiene varios tejidos que vamos a ver a partir del segundo parcial. Esos tejidos de la hoja, en el fruto, se diferencian, o esos tejidos del carpelo, ¿sí? Es como nosotros tenemos epidermis, dermis y el tejido, que sigue, que es ya las fibras, ¿sí? Musculares. Acá pasa lo mismo, ¿sí? La hoja o el carpelo tiene diferentes capas adentro y cada capa se va a transformar en cada fruto en cosas diferentes. Entonces, la capa de afuera se llama del carpelo, la que da al exterior, se llama epicarpio. Meso va a ser la parte de adentro, la intermedia, y el endo va a ser lo que va a estar casi en contacto con la semilla. Entonces, en una baya, el epicarpio es liso y delgado. Piensen en el tomate, la cascarita de afuera, o en el ají, la cascarita de afuera, ¿sí? Es lisa y delgada. El mesocarpio es carnoso, y el endocarpio, que es lo que está en contacto con la semilla, también es carnoso, ¿sí? Todo es carnoso en una baya. Y el epicarpio es liso y delgado. Ahora, en el hesperidio, que es el fruto de los, ¿cómo se llama esto? De los cítricos, el epicarpio, que es lo que está en contacto con el afuera, es glanduloso, tiene las glándulas donde están los aceites esenciales. El mesocarpio, que es lo blanco, es esponjoso. Y el endocarpio, que es lo que va a estar en contacto con las semillas, es jugoso. Ahora, el melónide, ¿sí? Ahí tenemos que el epicarpio es carnoso, el mesocarpio es carnoso, y el endocarpio es cartilaginoso. ¿Y esto por qué es así? Porque el melónide, ¿sí? O el fruto pomo, que son de las manzanas, son de gineceo ínfero. Entonces, ¿qué pasa? Acá es el receptáculo que se engrosa y cubre todo, y es lo que estamos comiendo. Y lo de adentro, esto que dice que es cartilaginoso, el endocarpio, es lo que separa las semillas, la parte más cercana a la semilla, eso que es durito, ¿sí? Y el mesocarpio y el epicarpio es muy finito, pero son carnosos, finititos, si están pegaditos a esa parte más pétrea o esa parte cartilaginosa que conforma el endocarpio de una manzana, y cuando la coman o cuando la rajen o cuando la partan, fíjense, pasa que las partes son muy poca cantidad de células, el mesocarpio y el epicarpio, digamos, de esos carpelos que forman el fruto melónide, ¿sí? O pomo. En cambio, en el pepónide tenemos acá que los zapallos, entonces vamos a tener carnoso, ¿sí? La parte que da a la afuera, pero acá también, como los dos, tanto melónide como pepónide, ¿sí? Son de gineceo ínfero, lo que se va a engrosar es el receptáculo. Entonces acá tenemos lo mismo. Estas dos, el mesocarpio y el epicarpio de los frutos pepo y melónide, son muy, muy pocas células, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre el pepo y el pomo? Y que el pepo es carnoso, la parte que das con las semillas, y en la manzana es cartilaginosa. Si la semilla vieron que adentro está como suelta en la manzana, en cambio en los zapallos, piensen en el pepino, el zapallo, todo eso las semillas no están sueltitas adentro. Exceptuando en la elagenaria, que es el mate, ¿sí? O en la esponja vegetal, que ahí, ¿qué pasa? Cuando se secan, todo lo que tenía ahí, que era jugoso, ahora se chupa y queda como que flotan las semillas, pero en realidad eso estaba lleno, ¿sí? Y la drupa, fíjense, el epicarpio, la parte más externa, va a ser liso, ceroso o pubescente, con pelo, ¿sí? Liso, ceroso, o sea, con brillo, o pubescente, con pelo, ¿sí? La parte de afuera. Y fíjense, piensen en la cereza, piensen en la ciruela, piensen en el damasco, en el durazno, ¿sí? El mesocarpio es carnoso, que es lo que tanto nos gusta de esas frutas. Y el endocarpio es leñoso, que es el carozo. Y dentro del endocarpio va a estar la semilla, ¿sí? Esto lo vamos a tener que saber bien, ¿no, profe?
No, no necesariamente. No necesariamente. Lo que me va a interesar a mí es que sepan diferenciar algunos tipos de frutos, cuáles son carnosos, cuáles son secos a la madurez, provienen de cuáles son polifruta y cuáles son, sí, infrutescencias. Cosas sencillas. Profe, y si tiene muchas semillas es que tenía muchos ovarios, ahí sí. Muchas semillas, no necesariamente, puede ser que tengan muchos óvulos. Ah, ahí está, me estoy mezclando óvulos con ovarios, gracias. Acá vemos tejido placentario. El tejido placentario, no la placentación. ¿Qué hace el tejido placentario? Durante el desarrollo del fruto, las placentas proliferan, llenando los lóculos con tejido parenquimático, que ahora vamos a ver después del parcial que es tejido parenquimático, que envuelve totalmente la semilla. Entonces, en una baya, ¿sí?, que es un fruto carnoso, ¿sí?, la placenta va a estar rellenando todo, ahí, ¿sí? En cambio, en un fruto seco, la placenta, si agarro el fruto de cualquier brasica, ¿sí?, de cualquier repollo o col, voy a ver que cuando agarro el fruto parece como una vaina, ¿sí?, como una legumbre, pero no es una legumbre, sino que es una silícula, que en el medio tiene esa película transparente. Bueno, eso vendría a ser el tejido placentario, ¿sí? Sí, que las semillas se apoyan ahí, que hay que despegarlas. Claro, en el Ah, tejido placentario, no necesariamente va a ser toda la placenta, va a ser la placentación, sino el tejido placentario que rellena esa parte y bueno, está ahí, ¿sí? Y además, si uno abre, cuando está la silicua o la silícula de los repollos, también va a ver que del lado de la cascarita que se desprende, voy a tener un poquito un tejido esponjoso, medio así, forma con aspecto de merengue. Pero bueno, eso también es el tejido placentario, ¿sí? Pero no es de ninguna manera jugoso ni carnoso, ¿sí? Es más bien seco eso. Entonces eso también es observable en los frutos, ¿sí? Es observable también en los frutos, el tejido placentario, cómo se va a ir desarrollando. Y acá sí la posición del gineceo, ¿sí? El ovario súpero, el ovario ínfero o el ovario medio. Tenemos que observar un poco eso. Y acá es difícil a veces ver en el fruto, ¿sí?, al menos que yo sepa o mire muy bien, cómo identificar esto, ¿sí? Porque voy a tener lo violeta o lo fucsia o lo púrpura, no sé cómo lo estarán viendo ustedes, como el fruto o como la parte que vendría a ser el fruto, ¿sí? Porque el fruto es el ovario maduro. Entonces, el fruto verdaderamente en uno de gineceo ínfero, como el pepo o el melónide, ¿sí?, zapallos o manzanas, ¿sí?, va a ser lo que está dentro, y lo que voy a comer como fruta va a ser el receptáculo de ese gineceo ínfero. Entonces, ¿qué pasa? Voy a estar ahí comiéndome el receptáculo, no el fruto verdaderamente. El fruto, propiamente dicho, está adentro, es lo último que me como, ¿sí? Que a veces lo desecho porque en la manzana lo tiro. A veces tiro el fruto verdaderamente y me como el receptáculo. Ahora, en los de gineceo súpero, ahí sí me como directamente el fruto, ¿sí? Directamente el fruto. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo esto? Y porque van a dejar vestigios. Esas cositas rojas que aparecen y desaparecen, porque yo los hago aparecer y desaparecer, ¿sí?, son los vestigios que va a estar dejando, o que pueden llegar a quedar o no, de acuerdo a cómo agarro el fruto, y eso me va a dar cierta idea de qué tipo de ovario, ¿sí?, o qué la posición del ovario, ¿sí?, o el gineceo iba a tener en ese fruto. Entonces, en las manzanas yo me doy cuenta porque si la doy vuelta del otro lado del cabito, el cabito es el pedúnculo de la flor, ¿sí?, voy a ver que tiene sus orificios, y que si saqué la manzana yo y la pude ver, voy a ver que va a tener inclusive hasta estambres, puedo llegar a ver, ¿sí? Hasta capaz algún petalito que haya quedado ahí arriba, que es ese redondelito rojo, ¿sí? En el ovario medio voy a tener que ver el cabito con quizá parte de ese receptáculo pegadito al fondo del fruto, y en la parte superior del fruto voy a poder llegar a ver la cicatriz que dejaba el estigma,
el estigma, ¿sí? O el estilo. Y en los de ovario fruto, generalmente, puedo llegar a encontrar algún resto de bráctea, o pétalo, o sépalo, y restos también en la otra punta de el estilo o el estigma. Pero esto lo tengo que ver solo cuando recién cae el fruto, o cuando recién madura el fruto. Después se cae, se pierde y es dificilísimo. ¿Sí, Claudia? Esto, profe, de la posición del ovario, ¿en cualquier fruto puede ocurrir o de acuerdo a la especie es ovario súper, ovario medio o u ovario ínfero? Esto es igual que con las flores, Claudia. Depende de la especie, ¿sí? Ok. Profe, ¿nos puede dar un ejemplo? Ahí iba a Así pedir las lo mismo. frutas, así anotamos en el apunte. Claro, nos vamos a dar mejor cuenta. Y ovario ínfero ya les dije, ¿sí? El pepo y el melónide, o sea, manzanas, membrillos, todo eso, peras, y después tenemos también todos los zapallos, ¿sí? En ovario ínfero. En ovario medio, si no me equivoco, tenemos los citrus. ¿Vieron que le queda la parte verde cuando arrancamos pegadita? A veces arrancamos y la parte verde queda en el árbol, pero a veces viene con un pedacito, ¿vieron? Que queda pegado ahí, parte de ese receptáculo con brácteas, no sé si se han dado cuenta. Pero bueno. Sí. Sí. Y ovario súpero tenemos varias, como pueden ser, a ver qué se me ocurre ahora, y bueno, un durazno. ¿Sí? Que a veces en el durazno, en la puntita de arriba del durazno, donde lo que está contrario al cabo, tiene como una puntita, tiene como un volcancito, una espinita, no sé si se han dado cuenta. Y a veces, inclusive, con mucha suerte, si compran un durazno, viene a veces hasta con el estilo, con mucha suerte. Bueno, voy a tener que dejar acá porque me tengo que ir, ¿sí? Voy a tener que ir. Pero bueno, acá hay ejemplos, ¿sí? Acá hay ejemplos justamente. Súpero, ínfero, baya, esperidio, melónide, pepónide, drupa, legumbre. Esta diapositiva la tienen. A partir de acá vamos a seguir el sábado, ¿sí? De 10 a 11. En principio. Chicas de la, ¿cómo se llama? Tutorías. De la tutoría. ¿A quién les dejo el mando? Estamos las dos, me parece que Noé todavía está conectada. Estaba trabajando, pero creo que está. Bueno, te hago anfitrión Así a vos que- ahí entonces. Bueno, no hay problema. Bueno, chiques, se quedan con les tutores, y bueno.